Bendiciones, hermanos, bienvenidos a esta su casa, la iglesia El Río de Dios, ubicada en Cancún, Quintana Roo, México. Reciban un saludo a distancia de nuestros apóstoles Vicente y Angélica Franco. Tenemos plena confianza que esta palabra sea de bendición para ustedes. Pónganse cómodos e iniciamos. Dios los bendiga, vamos a glorificar a Dios, amén, vamos a cantarle. La Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. A ti, Jesús, te adoramos. Pasado quedó atrás, mi futuro comenzó, lo imposible él venció, libre soy. Nueva vida él me dio, mi historia escribió, mi destino él cambió. Libre soy y canto, te adoramos, libre soy. Nueva vida él me dio, mi historia escribió, mi destino él cambió. Libre soy y canto, te adoramos, celebramos hoy y gritamos por tu salvación.
Sí, buenas tardes. Te damos la más cordial bienvenida a este tiempo de bendición. Queremos alimentar tu alma, tu espíritu, tu ser con una palabra que acrecente tu conocimiento de Dios. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial y el cual he puesto por título Unidad. Y es necesario que consideremos lo que la palabra de Dios nos menciona en estar unidos. Quiero que oremos brevemente para que iniciemos esta charla. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites venir delante de ti. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada una de las personas que escucharon este mensaje. Pero sobre todo, Señor, que esta palabra se encarne en sus corazones, que se haga rema. En el nombre de Jesús, en la autoridad que me has dado, bendigo a cada uno de tus siervos y siervas que escucharán este mensaje. Amén y amén. Quiero llevarte al primer pasaje que la Biblia nos menciona de un proyecto de Dios en Efesios capítulo 4, verso 13. Este versículo dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Cuando uno empieza a caminar con Dios, cuando uno empieza a conocer a Dios, hay una meta, hay un fin. Y este versículo nos habla de cierta área a la cual tenemos que llegar un día todos. Se entiende que todos los que caminamos con Dios debemos llegar hasta esa meta, hasta ese nivel. Pero una cosa es que estemos reunidos, escucha bien lo que Dios me mostró para bendecir tu vida. Una cosa es que estemos reunidos y otra cosa es que estemos unidos. La Biblia dice que muchos son los llamados y son muy pocos los escogidos. Así es de que hay necesidad de reunirse, sí. Hay necesidad de reunirnos para ver quiénes en verdad podemos unirnos para caminar con Dios. Este versículo entonces nos dice que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y empezamos a caminar con Él, tenemos que llegar a la unidad de la fe, a un conocimiento, pero sobre todo a un varón perfecto. Y miren nada más la bendición a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Esto es tremendo. Entonces, no es cualquier cristianismo el que tú decidiste buscar, no es cualquier Dios al que tú decidiste servirle, sino que este Dios procura enseñarte, guiarte, transformarte hasta que llegues a un nivel especial de cambios en tu vida. Quiero llevarte a otro pasaje que para alimentar tu corazón en lo que significa unidad. La Biblia siempre menciona que estemos unánimes juntos en armonía. La Biblia siempre habla de que estemos unidos, pero ¿cuántas personas aún en el matrimonio pueden estar juntos, pero no están unidos? ¿Cuántas personas trabajan en una empresa y lo hacen solo por el salario, pero no se ponen la camiseta de la empresa? ¿Cuántos vienen a los templos a servirle a Dios, pero no todos les sirven igual a Dios? Siempre hay un grupo de personas que se involucran más, que de repente Dios los une en un mismo espíritu y entonces empieza a producir en ellos algo especial. ¿Es necesario que esto ocurra? Sí, la misma Biblia nos enseña. Y quiero llevarte al siguiente versículo que está en el libro de San Juan, capítulo 17, del verso 20 al 24. Y en este libro, en esta porción de la Biblia, habla varias áreas en las cuales Dios va edificando parcialmente tu vida para que tú llegues a ese nivel que te leí al principio. En el libro de San Juan dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este mensaje nos hace comprender que muchas veces cuando oramos, solo oramos por ciertas personas, solo oramos por algunos, pero la Biblia nos manda a orar, a rogar por todos, por todo el mundo. Es necesario que nuestra oración sea un poquito más amplia, un poquito conforme al corazón de Dios. Dice que ruega por todos, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está hablando de la función de los apóstoles, está hablando de la función de los predicadores, está hablando de las personas que predican el evangelio y ahí vemos la oración extensiva.
Pero en el verso 21 hace un poco más de énfasis específicamente en un área personal. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si te das cuenta, está hablando de una relación. Cuando una persona llega a un templo, pueden haber 2, 3, 4, 5 personas. La Biblia habla de con 2 es suficiente, porque donde estén 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y hoy vas a descubrir la importancia de que Él esté. Porque aquí este versículo nos está diciendo que todos, para que todos sean uno. Esto es algo que la iglesia tiene que aprender. ¿Cuántos llegan a los templos? Pero ¿cuántos en verdad se involucran en lo que Dios quiere que se haga? ¿Cuántas personas que llegan al templo en verdad sienten en su corazón la unidad? Muchos pueden decir que sienten el amor, muchos pueden decir que se sienten bien en la iglesia, muchos pueden decir que les agrada la iglesia tal y cual es, que les agrada cómo son los líderes, cómo son los ancianos, cómo son los pastores. Pueden hablar maravillas de su sentir. Pero una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hacen. Cuando una persona habla de que se siente bien, también tiene que actuar y debe de hacerse uno. Hablar de hacerse uno en el Evangelio es involucrarse en todos los proyectos, es involucrarse en todos los quehaceres de la iglesia. Porque cada iglesia tiene proyectos, cada iglesia tiene una meta, tiene un fin, tiene cosas que hacer en la vida espiritual y en la vida material. Pero ¿cuántas personas de repente no se involucran en las otras áreas? Son personas que llegan, se sientan, escuchan la Biblia y se van muy agradecidos con la palabra, pero no hacen nada más. No oran, no ayunan, no comparten la palabra, no invitan a nadie a venir a Cristo. ¿Y para qué te hablo de las otras cosas que implican demostrar que seas un verdadero cristiano? Cuando tú te involucras porque te haces uno, todos los proyectos de la iglesia se hacen tuyos. Te apropias de los proyectos en amor, participas en los proyectos, todas las convocaciones que se hacen, procuras estar. Y cuando no estás por causa de tus compromisos, por causa de tu trabajo, no te sientes en paz porque tu corazón está unido a los que están trabajando, a los que están en los proyectos. Y yo le doy gracias a Dios porque este mensaje debe provocar en tu corazón el anhelo, el deseo de sentir la necesidad de formar parte de los proyectos. La iglesia como tal tiene mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer. Procuramos informar por amor y con amor y para que la gente nos conozca algunas cosas de las que hacemos en el ministerio. La forma en que apoyamos a nuestros hermanos en Cristo, la forma en que nos organizamos para bendecir a los que en este tiempo necesitan. Pero ¿cuántos son los que participan de esta bendición de formar parte de estos proyectos? ¿Cuántos se involucran? ¿Cuántos acuden? ¿Y cuántos solo ven las cosas desde lejos? Este mensaje va a hacer que tú comprendas cuál es tu sentir. Porque hay gente que de repente sí quiere servir, pero no tiene tiempo. Hay gente que sí quisiera participar, pero no le es posible por sus múltiples compromisos. Pero hay gente que aunque no pueda estar físicamente, está con el sentir de su corazón. De repente ayuda, aporta, bendice. Eso es lo importante. Que aunque no podamos estar físicamente, hay otros que sí pueden estar y hacemos equipo. Unos aportan, otros ponen la mano, otros ponen su corazón y todo es para la obra de Dios. Porque al final, al que tenemos que exaltar es a Dios. Dice la Biblia, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Escucha bien lo que está diciendo. Para que Jesús y el Padre sean uno, el Padre tenía que estar en Jesús y Jesús en el Padre. Y para que tú te puedas unir a la obra de Dios y hacerte uno, Jesús tiene que estar muy bien cimentado en tu corazón. Cuando Jesús está bien cimentado en tu corazón, entonces tú te haces uno con Dios y te haces uno con la obra y el mundo empieza a creer que Jesús fue enviado porque tú con tus actos, con tus actitudes, con tu manera de hablar, con tu manera de comportarte, demuestras que eres uno con Dios y eres uno con tu iglesia.
Pero en el otro versículo, en el 22, sigue la Biblia motivando tu corazón a que aprendas. Cuando ya Dios está en ti y tú en Él, ocurre algo especial. Mira que dice en el verso 22, la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hablar de gloria, de repente puede ocurrir algo grave en el corazón de la gente. Hay gente que quiere gloria, pero gloria de fama. Gloria de figurar en el magazine, gloria de ser exaltado delante de los hombres. Algo así como que anuncian que tú llegas y como gente muy importante de la farándula. Y perdóname, pero no siento que este versículo hable de esa gloria, sino de la presencia de Dios, la gloria de Dios en las necesidades suplidas, en los milagros ocurridos, en la transformación de tu alma y de tu corazón. De esa gloria, en mi muy humilde entendimiento y comprensión de la palabra, creo que está mencionando este versículo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando tú experimentas la gloria de Dios en un milagro de sanidad, en un milagro de prosperidad, en un milagro de solución de problemas, esa gloria te hace uno con Dios, te hace enamorarte de Dios, te hace amar a Dios, y eso motiva tu corazón porque descubres a un Dios glorioso en esa comprensión de la palabra. Pero aún así, hay gente que de repente, por causa de la presencia de Dios, ha llegado a un nivel de gloria que la gente lo respeta, lo honra, son gente muy famosa y Dios tiene sus planes para cada uno. Y pudiéramos escuchar nombres de grandes siervos de Dios en la televisión, en los medios, en sus campañas, los milagros que ocurren. Y también, si quieres mencionarlo y si quieres considerarlo, también habla de esa porción de gloria. Pero yo quiero hacer más énfasis en que el ser humano común y corriente siempre busca que Dios le responda, que la gloria de Dios se manifieste en medio de la solución de sus necesidades, en la respuesta a sus oraciones, en la respuesta a sus anhelos, a sus deseos. Y cuando esto ocurre, la gente se enamora de Dios, la mayoría. No quiero decirte el 100%, pero sí la mayoría, porque tengo testimonios de gente que recibieron milagros gloriosos, milagros creativos, y después del milagro algunos se atrevieron hasta decirme, si no le sirvo a Dios, ¿no me quita el milagro? Les dije, no. Bueno, es que a mí no se me da ser cristiano. Y te pudiera dar testimonios de esos milagros tan espectaculares, pero ¿qué aprendí yo de todo esto? De que Dios decide a quién sana, aunque no le sirva. Y cuando Dios decide, al final, Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios de la gloria. Y nosotros solo aprendemos. Pero literalmente he visto gente sanar de cosas gloriosas y no le sirven. Así es de que hay un buen número de personas que sí ven la gloria de Dios y se hacen uno con Dios, pero también tenemos que considerar que hay otros que les cuesta trabajo. Literalmente fue la frase que escuché de una persona que hace un tiempo recibió un milagro espectacular. Espectacular, de los milagros creativos de Dios. Y te lo menciono como para que consideres que hay personas que con un milagro pequeño se enamoran de Dios. Con una manifestación de gloria de Dios pequeña es suficiente. Hay otros que quizá van a esperar a ver a Jesús bajar del cielo para que entonces consideren servirle. Pero hoy quiero motivar tu corazón a esta enseñanza, que tú te unas a tu hermano, que tú te unas a tu familia para caminar con Dios, pero sobre todo que te unas a Dios. Cuando Dios está en ti y ves la gloria, tú te haces uno con Dios. En el verso siguiente, en el verso 23, nos sigue Dios motivando el corazón. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Escuchaste bien? Cuando tú te unes a Dios, Dios se une a ti, tú te unes a tu iglesia, tú te unes a los que trabajan en la obra, a los que participan en la obra.
dice que hay una perfección para que sean perfectos en unidad. Escucha bien este mensaje. Nos preocupa de repente cuando alguien deja de estar unido a los demás. Hace mucho daño, sí. Cuando alguien se aparta de un ministerio, cuando alguien se aparta de una iglesia, cuando alguien se aparta de un grupo familiar, hace daño, lastima. Pero aquí está la respuesta del por qué hay personas que de repente dejan de estar unidos a un grupo que les sirve a Dios. ¿Todo el grupo estará mal como para que esa persona se haya hecho a un lado? No. Lo que ocurre es que para que una persona esté unida, tiene la necesidad de que Dios esté fuertemente en su corazón, de que el Espíritu de Dios esté fuertemente en su corazón y no vea defectos, no juzgue, no critique, no se fije en lo malo, sino que busque servirle a Dios, porque al final le servimos a Dios. Ciertamente hay hombres al frente, ciertamente hay hombres encargados, hay hombres responsables de cada área en las iglesias. Aún en el cielo hay muchos ancianos que están organizando las cosas en el cielo. Y tenemos que considerar que si hay alguien de carne y hueso al frente, responsable de alguna área de servicio en la iglesia, es posible que haya algún error, que haya alguna diferencia. Pero si mi corazón está unido a Dios, yo le sirvo a Dios, yo estoy con Dios porque Dios está en mí. Entonces este versículo es muy explícito para ser perfectos en la unidad. ¿Es difícil? Sí. Si hay algo complicado es servirle a Dios en equipo. Si hay algo complicado es estar tratando de que la gente piense igual, sienta igual, pero dice que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, de un varón perfecto, ¿va a llegar a ese nivel? Sí, porque venimos de un mundo donde aprendimos la ley del más fuerte, la ley del más abusado, la ley del que más habla, la ley del que se lleva más, y entonces aprendimos demasiadas cosas malas. Y cuando llegamos a Cristo, de repente queremos aplicar el mismo conocimiento en la obra de Dios. Y muchas veces tenemos que considerar que en Cristo Jesús la obra es diferente. En Cristo Jesús es más manso, más humilde, más tranquilo, más callado, más obediente. Y eso es complicado. Por eso, si tú quieres ser perfecto en la unidad, escucha bien. Tu perfección en la unidad va a provocar que formes parte siempre de un equipo que avanza, de un equipo que es muy diferente, porque tú provocas y procuras la unidad, no la separación, no la división, porque Dios suma y multiplica. Dios no provoca divisiones, Dios no provoca restas, Dios siempre multiplica y siempre suma. Pero para que esto ocurra, ahí está este versículo, 17:23 del libro de Juan. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos, como también me has amado. Qué tremendo es esto. La gente cuando ve que hay problemas en una iglesia, esto es muy, muy difícil. Porque casi siempre estamos buscando defectos, casi siempre nos estamos fijando, ya ves, y eso que son cristianos, y ve cómo se pelean, y ve cómo discuten, y ve cómo habla uno del otro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos comentarios en lugares donde no se deben de hacer comentarios. Lo menos que hablemos de las cosas que están mal en nuestra iglesia o en nuestro ministerio o en nuestro equipo de trabajo de la iglesia es mejor. Porque muchas veces hay gente que no se debe de enterar de nuestros defectos, aunque los tengamos. Al enemigo no le puedes dar, ni le debes de dar herramientas ni armas para que te destruya. Así es de que hay cosas que hay que hablarlas con Dios, entregárselas a Dios y procurar la unidad. Apóstol, es que es muy difícil. Hay muchos en mi equipo que no buscan la unidad. Pues búscala tú. Es que el que está de responsable
no hace lo correcto. Bueno, pues sugiere con sabiduría, con prudencia, pero tú, al igual que todos, siempre tienen que procurar la unidad, porque esto es lo que provoca la presencia de Dios. Si Dios está en tu corazón, si Dios está en ti y tú estás en Dios, tú eres una persona excepcional que siempre estás buscando con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos, la unidad. Porque el único que divide, que separa y que destruye es el diablo. Y tú no puedes dejar que el diablo te use. Tú tienes que dejar que Dios te use. Y cuando no entiendas algo, cuando no comprendas algo, cuando no te sientas bien, te pido un favor, cállate. No opines hasta que venga la sabiduría a tu corazón, hasta que venga la paz del Señor a tu alma, para que entiendas y comprendas lo que está ocurriendo. Entonces habla, pero habla procurando edificar, procurando unir, porque aquí te estoy leyendo textualmente. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Hay un nivel de perfección en la unidad? Sí. ¿Hay un nivel especial de unidad? Sí. Y te tengo que decir una cosa. A veces convivimos con gente, te voy a poner un ejemplo. Tú convives con gente de otra iglesia, de otro ministerio, y de repente, wow, los ves pero así maravillosamente unidos, y los ves que juegan, que charlan, que sus chascarrillos cristianos, y tú dices, wow, ¿cómo quisiera formar parte de ese equipo? Oh, me gustaría servir con ellos. En esa iglesia son excepcionales. Wow. Mira, ninguna iglesia es perfecta, porque el único perfecto es Dios. Aquí en la tierra estamos llenos de gente imperfecta. Vamos a llegar a la perfección, sí, pero todavía no llegamos. Por lo tanto, cuando tú ves un equipo de trabajo de otra iglesia bien vestido, bien calzado y con mucha sonrisa, ten por seguro que ellos también tienen defectos, que también tienen luchas, que también hay algún hermanito ahí de doble ánimo. A lo mejor hay algún hermanito entre ellos criticón, juicioso. A lo mejor hay alguno que le es infiel a Dios. Pero sabes, cuando están frente a los demás, procuran dar la mejor cara de su ministerio. Apóstoles, ¿son hipócritas, son mentirosos? No. Dicen por ahí que la ropa sucia se lava en casa. Y las cosas difíciles de un ministerio no se andan mencionando en todos los lugares, porque a la gente tenemos que mostrarles lo mejor de nosotros. Todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones difíciles, situaciones adversas, pero cuando Dios empieza a estar con nosotros, nosotros nos vamos perfeccionando en la unidad. Siempre buscamos unir, siempre buscamos sumar, siempre buscamos traer gente a la iglesia, siempre buscamos dar buen testimonio para que la gente llegue. Si nos encomiendan algo, procuramos cumplir para que vean el testimonio de Dios en nuestro corazón, porque somos gente que estamos unidas a Dios y Dios a nosotros, y esto provoca diferencia. Él dice, ¿por qué debemos ser perfectos en la unidad? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. En el verso 24 termino esta porción de este libro. Padre, aquellos que me has dado, escucha bien, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos líderes de repente pierden a los discípulos que se le dan? ¿Cuántos pastores de repente pierden a las ovejas que llegaron a las iglesias? ¿Cuántas iglesias se han destruido? Y entonces Jesús dice que los que el Padre le dio a él, Jesús quiere que estén con ellos, con él. ¿Para qué? Para que los que estén con Jesús puedan ver la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esta palabra de Jesús no es solamente aquí en la tierra, que estemos donde se hable de Jesús, donde esté Jesús en la presencia del Espíritu Santo, sino que también un día podamos llegar al cielo, a la presencia de Dios,
a ese lugar precioso que menciona la Biblia. Entonces hay un proyecto por causa del amor. Pero ¿cuántas personas de repente ve que algún hermanito no llegó a la iglesia y no le habla? Ve que alguno no ha llegado a su grupo desde hace un mes y no lo busca. ¿Por qué? Porque no está unido. Porque en su corazón no existe esa unidad con Dios y Dios en él. Porque cuando uno está unido al corazón de Dios y el corazón de Dios está unido al de nosotros, nos preocupamos por la gente cuando no llega, nos preocupamos por la gente cuando no sabemos dónde están, no llegaron el fin de semana, no llegaron hace 15 días, hace un mes. Es necesario que siempre nos estemos dando cuenta de la gente que no llega y también a la gente que llega, procurarla, acercarnos, saludarla, bendecirla, sonreírle, porque es el único momento en el que podemos alimentar su alma, motivar su corazón. Hoy en día a través de los medios, en un mensaje de WhatsApp, un saludo a través del Facebook, motiva el corazón. Hay personas que de repente le mandas un saludo y te dicen, es usted pastor, es usted apóstol. Y hasta te ponen ahí una expresión de sorpresa, porque a veces tienes el tiempo como para enviarles un saludo que motive su corazón. Por eso Jesús estaba deseando que todos estemos donde Él está para que veamos su gloria. La gloria de Dios la empezamos a ver cuando empezamos a venir al templo. Pero hay una gloria más preciosa, el cielo, la vida eterna, y hacia allí vamos. Quiero llevarte a otro versículo que está en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, para que alimentemos un poco más nuestro corazón en esta enseñanza de unidad. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Escucha muy bien, comunión. Pero en el verso 10 habla algo especial para tu corazón y para el mío. Dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Es que a Dios no le gusta la división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero hacerte énfasis en esto. ¿En cuántas ocasiones te invitan a comer a una casa? Aquí siempre les digo, ten cuidado cuando alguien te invite a un café, porque es casi seguro que ese café tenga maldición. Surgen los escarnecedores, surgen los juiciosos, surge la gente que critica, surge la gente que destruye, no la que une, la que divide. Por eso la Biblia dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué este versículo habla de un ruego de hablar una misma cosa? Si todos habláramos bien, si todos platicáramos bien, si todos los cristianos de todas las iglesias cuando nos encontremos habláramos cosas que unan, cosas que multipliquen, no existiría este versículo. Pero este versículo es puesto por causa de que muchas veces cuando nos reunimos hablamos cosas que no edifican, cosas que no unen, cosas que no multiplican. Y eso es notorio. ¿Cuántas personas después de una reunión de comida, de un café, de una fiesta, de una boda, se sentó en una mesa donde hay gente que no habla bien? Y después de esa fiesta no regresó a su templo. No buscó a Dios más, porque la charla que tuvo con esa persona le destruyó la vida. Y la pregunta es, ¿Dios tiene la culpa de esto? Cuando una persona habla mal, critica, juzga, provoca división, ¿le agrada a Dios? ¿Es Dios el que te lo envía? ¿Es de parte de Dios que te desanimen? ¿Es de parte de Dios que te aparten de Él? No, perdóname, eso es obra del diablo. Deja echarle la culpa a él. Es obra del enemigo, porque una persona
que tiene a Dios y Dios está en él y él está en Dios, esa persona une, no divide. Apóstol, pero si no es mentira, me dijo cosas verdaderas. De todos modos, la Biblia nos dice que no juzguemos, que no critiquemos, porque eso a Dios no le agrada. Y la Biblia dice que si nos enteramos que alguna persona comete pecado, comete un error, en lugar de hablar de su pecado, de su error, Dios nos manda a orar por ellos, a ayunar por ellos, a edificarlos, a hablar aparte con ellos para tratar de levantarlos, para tratar de ayudarlos a que dejen de hacer maldad. Pero cuando abordamos el problema de las personas al frente de otras, lo único que provocamos es desánimo, provocamos que la gente se vaya de los templos. En la mayoría de las iglesias ocurre esto, porque no hay iglesia perfecta. Todos estamos caminando hacia la perfección, pero de aquí a que llegamos a la perfección, quizá cometamos muchos errores, no con mala intención, pero son errores. No con la intención de que alguien se aparte o se desanime, sino que pues en mi humanidad que está siendo perfeccionada, en el hombre interior que está siendo perfeccionado, de repente hable algo que no es agradable o tenga alguna actitud que no te agrade y de repente pues te apartas. Y te digo una cosa, no es Dios el responsable ni el culpable de eso, soy yo. Pero como no puedes ver a Dios que te dice no hagas caso a los defectos del pastor, sino que ves los defectos para motivar tu desánimo y entonces te pierdes. Pero este versículo habla de que hablemos una misma cosa. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuántas veces como pastor escuchamos la opinión de la gente? Tú como pastor decides hacer algo, decides un proyecto glorioso porque Dios te lo reveló y porque tú eres la cabeza de la iglesia, pero de repente surge alguno que es más sabio que tú y empieza a opinar. No estoy de acuerdo con lo que piensa hacer el pastor. Creo que esta vez sí se equivocó el pastor. En lugar de haber hecho esto, ¿por qué no mejor hizo esto otro? Y tengo que decirte, si Dios te dijo que hagas eso y te dio 3 confirmaciones y lo sentiste en tu corazón y crees que el respaldo de Dios está contigo, no hagas caso a esas opiniones. Avanza, que al final el que es la cabeza de la iglesia eres tú, pastor, y el que va contigo es Dios, siervo. Porque hay gente que de repente la pone el enemigo para desanimarte, para criticarte, para juzgarte, pero no te preocupes, ahí vas a ver el resultado de sus actos. Casi siempre las personas que no hablan bien terminan por apartarse, terminan por irse de las iglesias, pero lo peor del caso es que no se van solas. Se llevan hasta los que no invitaron a que lleguen al templo. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día y creo que tiene mucho tiempo que está ocurriendo. Porque si no, ¿cómo es que la Biblia dice que hablemos una misma cosa? Desde el tiempo antiguo, la plática puede provocar destrucción. Cuando tú hablas, tienes 2 opciones. O bendices o maldices. Tienes 2 opciones. O sumas o restas. O divides o multiplicas. En tu palabra hay poder. La misma Biblia dice que en nuestra boca hay poder de vida o de muerte. Hay poder de bendecir o de maldecir. Por eso es necesario que cada vez que platicamos tengamos mucho cuidado de lo que decimos. Muchas veces empezamos hablando de Dios, de versículos de la Biblia, de momentos gloriosos de la Biblia, de momentos en los que oramos y la gente sanó. Pero si seguimos platicando y no tenemos cuidado, de repente empezamos a hablar mal. De repente empezamos a juzgar, a criticar. Y lo peor del caso, a veces empezamos a escarnecernos de algunos hermanos de la iglesia. Ten mucho cuidado. Cuando tardes mucho tiempo platicando con la gente, no pierdas la dirección de tu plática. Empieza edificando, empieza bendiciendo y termina tu charla bendiciendo. Nunca termines una plática si hubo juicio o hubo crítica.
Si consideras que dijiste alguna palabra ociosa en una plática o en una charla, antes de que te quites, con toda humildad y mansedumbre, externa lo siguiente: me retiro, pero si alguna palabra ociosa salió de mi boca, pido perdón. Y que Dios sea testigo que he pedido perdón. Por favor, nunca te quites de platicar con alguien si sientes que dijiste algo inadecuado, algo incorrecto, porque si hemos sido puestos por Dios para bendecir y hablar una misma cosa, que seamos de un mismo sentir y que no provoquemos divisiones. A estas alturas del partido, quiero que sepas que me he topado con gente que se une al ministerio para crecer, que se une al ministerio para apoyar las visiones, para apoyar los proyectos, para apoyar los deseos del corazón de Dios en lo que hacemos. Hay mucho que hacer en nuestra iglesia, demasiado. Apenas estamos empezando a cumplir los sueños de Dios aquí en la tierra. Estamos en una etapa en la que Dios se está respaldando, Dios nos está bendiciendo. Hay gente que ama a Dios y se ha unido a este proyecto. Hay gente que ha llegado con el corazón dispuesto a decir: aquí están mis manos, pero sobre todo aquí está mi corazón. Cuente conmigo, pastor. Y eso es glorioso. Pero también tengo que decirte, hay gente que se aparta con cualquier pretexto. Hay gente que se desanima con cualquier pretexto, pero creo que en toda iglesia los hay. En la nuestra le agradezco a Dios por los que han llegado, por los que se han quedado, por los que han crecido, por los que han permanecido, pero también le doy gracias a Dios por los que han regresado. Porque si han regresado es porque sé que algo los unió en su corazón y han regresado a este proyecto. Porque Dios los ha enviado de regreso a casa y los hemos recibido con amor. Los hemos recibido con el amor que se merecen y con el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero llevarte otro versículo para seguirte hablando de unidad. Cuando tú hablas bien, estás provocando la unidad, porque Dios ha puesto en tu corazón sabiduría para que tu boca hable bendición. En el versículo de Hechos, capítulo 1, verso 13 en adelante, habla la Biblia de algo especial. Dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban, escucha bien, ¿quiénes moraban? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Te menciono todos esos nombres para que veas que sí se puede vivir unidos, que sí se puede estar en un lugar entre varias personas y hablar bendición y no hay contiendas, no hay pleitos de quién lava la ropa, quién lava los trastes, quién prepara el desayuno, quién prepara el almuerzo, porque si dice que moraban, no significa que solo fueron a orar o fueron a ayunar o fueron a leer la Biblia, sino que allí habitaban, ahí estaban viviendo. Y no dice que había pleitos por quién no lavó los trastes, ni quién no preparó la comida. Entonces es gente que se sabía conducir en unidad por causa de la presencia de Dios. Pero bueno, después de que te leo esta lista de varios, quiero llevarte al siguiente versículo. En el verso 14, dice de parte de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo permanecían ellos? En oración y ruego. Ellos estaban juntos, vivían juntos, estaban en un tiempo de oración, de ayuno, estaban en un tiempo de convivencia, estaban en un tiempo de crecimiento espiritual al estar compartiendo de la palabra, sus conocimientos de Biblia, todo lo que ellos habían aprendido y sus experiencias personales las estaban allí compartiendo. Y dice que había mujeres también. Esto implica algo especial, que perseveraban unánimes en oración y ruego. En el versículo siguiente, quiero bendecir tu vida, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Por qué te estoy leyendo este versículo? Te leí una lista como de 10, 12, contando las mujeres 15, 20. Pero de repente Pedro se levanta en medio de 120. Y dice que empezó a hablar Pedro.
Y dice que tardó hablando. La pregunta es, si pueden estar reunidos 10 o 15 sin estarse peleando, sin estar criticando, sino unánimes en oración y ruego, quiere decir que también pueden permanecer 120 unidos en oración y ruego. Entonces no es cuestión de cuántos, es cuestión de cómo nos reunimos. No es cuestión de cuántos llegamos para reunirnos, sino cuántos en verdad tenemos el corazón de Dios para buscar la unidad como a Él le agrada. Es necesario considerar eso. Hay personas que de repente piensan que una iglesia no debe ser grande porque ya cuando son muchos en la familia, ¿cómo puedes cuidarlos a todos? Si Jesús hubiese pensado eso, no les hubiese dado de comer a los miles, ni hubiesen caminado los miles detrás de Él por 3 días. ¿Por qué? Porque Dios, el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es un Dios de multitudes. Y como Dios es un Dios de multitudes, a todos los que se reúnan, si buscan el corazón de Dios, nos tenemos que unir en un mismo pensar, en un mismo sentir, hablando una misma cosa por causa de la presencia de Dios. ¿Una iglesia puede sentir una misma cosa? Sí. No importando el número, no importa cuántos sean, porque Dios puede estar en todos los corazones. Por eso es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios puede estar en todos los corazones. El problema es del ser humano que acepta a Dios en su corazón para unirse a su hermano que está junto a él. Pero ¿cuántos de repente llegan pero no se unen? ¿Cuántos de repente se acercan pero no se unen? Hay que dar el paso de fe. Pero esto no va a ocurrir si Dios no está genuinamente en tu corazón. Quiero llevarte ya casi a los últimos versículos para bendecir en este tiempo tu vida. ¿Por qué siempre le echamos la culpa a los otros de nuestras decisiones? ¿Por qué siempre buscamos a un culpable de nuestras decisiones? ¿Por qué? No, yo ya no sigo trabajando en este lugar porque la verdad no me agrada cómo me trata el jefe. ¿De cuántos trabajos te has ido? ¿Serán los jefes o eres tú el que no te pones la camiseta de la empresa? ¿Para qué te hablo de matrimonio? ¿Cuántas veces te tienes que divorciar o te tienes que separar para que encuentres al verdadero amor de tu vida? ¿Será que, perdón, con toda la expresión de mi corazón, a veces, ciertamente la gente que escogemos no es muy buena y puede tener errores, pero siervo, no todas las mujeres ni todos los hombres son malos. Tienes que escudriñar tu corazón y antes de que decidas volverte a unir, piensa excepcionalmente si tu corazón está lleno de Dios como para buscar la unidad, hacerse uno. La Biblia dice que cuando te casas, te haces uno. Ya no son 2, sino que se vuelve una sola carne. Pero el problema es que nomás nos volvemos una carne, porque nos unimos físicamente, pero necesitamos que Dios esté en medio de esa carne para que nos unamos espiritualmente. Y entonces hablemos una misma cosa, un mismo proyecto de familia, un mismo plan de familia y dar la siguiente milla juntos, por causa de que Dios nos unió. Necesitamos pensar muy seriamente sobre las cuestiones de familia, sobre las cuestiones de matrimonio, porque la palabra unidad implica presencia de Dios. Apóstol, ¿y cómo la gente que hace lo malo se une? Pues es lo que tenemos que considerar. ¿Cómo es que hay gente que se une para hacer lo malo y los que somos cristianos no nos podemos unir seriamente para hacer lo bueno? ¿Qué no será que Dios tiene más poder para unirnos? ¿No será que Dios tiene más presencia en nuestro corazón para unirnos, para hacer lo bueno? Tenemos que considerar que al final el hombre va a ser perfecto cuando Dios esté en su corazón. Mientras Dios no esté en el corazón del hombre, no hay perfección. Va a haber siempre defectos. Dios en su misericordia nos da oportunidad de acercarnos a Él, de pedir perdón, de perdonar, pero necesitamos a Dios para ser perfectos. Y en este versículo
Pedro estaba diciendo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y si escudriñas más la escritura, luego hablan de miles y de miles y de miles. Y si sigues leyendo la Biblia, vas a descubrir que son miles de miles de miles los que van a acudir con vestiduras blancas. Pero para poder llegar a la vestidura blanca, necesitamos considerar cómo está nuestro corazón. El último versículo de este tiempo para bendecir tu vida está en Colosenses, capítulo 2, del verso 1 al 6. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hay personas que ignoran la lucha espiritual de los pastores. Hay personas que piensan que solamente es ponerse de pie, dar una buena prédica, una buena charla y ya está, ya la hice, yo estoy listo para pastor. Perdóname, pero aquí habla de una lucha espiritual. Habla de una guerra espiritual para poder salvar un alma. Es más, para que puedas salvar tu alma, hay una lucha espiritual. Solo para salvar tu alma. Es una guerra espiritual, porque el enemigo te quiere llevar a otro lado y Dios te quiere llevar al cielo. Y allá empieza la lucha espiritual. Tú quieres servirle a Dios y el enemigo quiere que te vayas para allá. Y empiezas a caminar con Dios y te invitan a la party, te invitan a lo malo, se te acercan con los que antes pecabas. De eso tengo autoridad para hablarte. Y de repente tú quieres ir al templo y vienen los amigos para decirte vamos a la party. Y hay muchas invitaciones a lo malo porque hay una lucha espiritual de tu propia persona, de tu alma. ¿Y para qué te digo la lucha que tienen los pastores? Por las almas que están pastoreando. Ahí lo dice. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque aunque no te conozcan físicamente, no te hayan conocido bien como pastor, cuando alguien va de parte de tu iglesia y les predica, es que yo me reúno en el río de Dios con el apóstol Vicente, en el momento en el que el líder, el anciano o el hermanito viene y te platica de que ya invitó a alguien, desde ese momento ya existe una responsabilidad de tu persona hacia él. Y ya viene una carga espiritual sobre tu persona. Y empiezas a pelear la batalla por esa alma. Y textualmente te lo estoy leyendo en la Biblia. Pero por eso algunos piensan que es bien fácil ser pastor. Pero no es así. Hay una guerra espiritual, una batalla espiritual por causa de las almas. ¿Pero por qué te comparto esto? Porque es necesario que pienses que desde el momento en que tú decides caminar con Cristo bajo la cobertura de una iglesia, ya nos unimos espiritualmente. Y ya nos unimos para buscar la presencia de Dios, pero ya nos unimos también para pelear la batalla de la fe. En el verso 2 dice de parte del Señor, para que sean consolados sus corazones. Y escucha lo que dice él, unidos en amor. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, si Dios está en ti, si hablas una misma cosa, si eres cuidadoso de tu caminar con Dios, esto te tiene que motivar más. Lo único que puede provocar la unidad es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Dios en ti, pero sobre todo esa presencia va a provocar amor. Cuando tú amas de verdad, tú te unes al ministerio. Una persona, ¿por qué se casa? Un varón, ¿por qué se casa con una sierva? ¿Porque la odia o porque la ama? ¿Por qué deciden caminar los siguientes años de su vida juntos, siendo perfectos extraños? Porque de repente, en medio de esa situación de ser de familias diferentes, ser completamente extraños, hay algo en lo espiritual, hey, listen to me, hay algo ahí en lo espiritual que nos une. Y eso espiritual se llama amor. Pero si en medio de ese amor que nos une espiritualmente está Dios, porque puede haber amor aunque no sean cristianos, sí, puede haber amor,
pero el amor genuino es el que viene por causa de la presencia de Dios. Cuando tú te unes a una sierva, a un siervo, por causa de la presencia de Dios, el amor es genuino. Y ese amor va a provocar una unidad permanente, una unidad que va a llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es necesario que siempre esté Dios en tu corazón para que haya unidad. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Wow, hay tanto que aprender. A veces queremos llegar a un lugar y formar parte de un equipo. Con todo respeto, si tú quisieras formar parte del mejor equipo de básquetbol de Estados Unidos, pues tienes que ser un basquetbolista del nivel de la gente de ese equipo de Estados Unidos. Si no eres bueno para el básquetbol, pero quieres pertenecer a ese equipo, pues solamente que vayas a llevarles el agua y decir que formas parte del equipo. Porque hasta el aguador es parte del equipo. Pero ¿por qué te pongo este ejemplo? Muchas veces queremos llegar para formar parte de un equipo y queremos unirnos a ese equipo. Pero sabes, para unirnos a ese equipo tenemos que estar al nivel de ese equipo. Y quizás no tengas el conocimiento que todos tienen. Quizás no tengas la capacidad que todos tienen. Pero sí es posible que tengas el corazón de Dios. Sí es posible que tengas el amor de Dios. Sí es posible que tengas el Espíritu de Dios. Y con eso ya es suficiente para que te unas a ese equipo y avances junto a ellos y vayas aprendiendo con ellos y vayas siendo perfeccionado con ellos para llegar al nivel de preparación que ellos tengan. Pero el hecho de que sepan más que tú o menos que tú no significa que no te puedas unir. Aunque sí es necesario que busquemos estar al mismo nivel en cuanto al conocimiento, pero de preferencia estar al mismo nivel de la presencia de Dios. ¿Tú puedes formar parte de los equipos de las iglesias? Sí. Apóstol, quiero estar en alabanza, pero no sé cantar. Bueno, pide participación allí, pero empieza a aprender a cantar, empieza a aprender a tocar algún instrumento. No siempre vas a cargar las bocinas. Cuando empecé a caminar con Cristo, yo cargaba las bocinas y no era de alabanza y nunca canté, pero quise formar parte del ministerio de la iglesia. Y como no había quien cargue las bocinas, o sí había, pero pues yo quise, así de que llegué y lo primero que hice fue cargar sillas y cargar bocinas. Y ya después fuimos sirviendo en otras áreas, aunque no éramos parte de ese ministerio en cuanto al servicio, pero entramos a servir porque quería unirme a la iglesia. Espero estarte explicando lo mejor posible para que haya en tu corazón el deseo de unirte. Hermano, si de lejos ves la obra y no te inmiscuyes, es necesario que consideres que no es así. No puede ser que solo llegues a escuchar Biblia y te vayas. No está bien. Yo te invito a que formes parte de la unidad. Que contribuyas a que los proyectos de la iglesia se logren. Que participes de los proyectos de la iglesia. En todas las iglesias hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo en todas las iglesias. Pero si tú quieres formar parte, acércate. De lejos no se te puede incluir. Es de cerca, es acercándote y que haya humildad en tu corazón. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, de Dios el Padre y de Cristo Jesús. Quiero llevarte a otro versículo. Vamos a llegar al verso 6. Dice en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando tú te unes a Dios, hay tesoros más gloriosos que el oro y que la plata, la sabiduría y el conocimiento. Verso 4, por favor. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pon mucha atención en esto. Cuando tú te unes al ministerio, siempre va a haber alguien que te esté ahí diciendo que por qué vas, que por qué participas, que por qué tanto tiempo y por qué. Y te van a estar tratando de desanimar
para que tú te apartes de la obra de Dios, te apartes del proyecto de Dios. Quizás te pregunten cuánto te pagan, cuánto ganas. Y te tengo que decir una cosa, hermanito, de la religión. El mejor pago viene de Dios. Los minutos o las horas que yo le dedico a Dios, Él me los retribuye en mi trabajo, me lo retribuye de otra forma, en mi familia, en que haya paz en mi hogar, en que haya amor, en que los proyectos de Dios en mi familia se cumplan, en que mis hijos sean salvos. Todos esos planes de Dios se cumplen cuando yo me inmiscuyo, cuando yo me uno al proyecto divino. Y eso digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La gente que te quiere apartar es muy persuasiva, ¿eh? Siempre que los encuentres te van a decir, ¿y qué? ¿Sigues en el templo? ¿Sigues hermanito de la religión? ¿Todavía eres aleluya? Y a veces hasta te hablan de las áreas económicas. A veces te dicen que si estás participando en el área económica y a veces ni siquiera participas. Pero bueno, tú decides al final si tu corazón ha sido enamorado por Dios, tú te inmiscuyes, tú te unes para que nadie te engañe con palabras persuasivas. En el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Te pido un favor, que nada ni nadie te aparte de Dios. Te lo suplico. Hay muchos motivos y muchas razones como para que te desanimes. Demasiadas. Pero hay muchas más razones y motivos para que continúes con Dios. Hay muchas personas que te querrán hacer daño para que te apartes. Hay muchas personas aún en el ministerio que te critiquen, que te juzguen, que te busquen para confundirte, que te busquen para hablarte mal de tu iglesia, de tu pastor, de tus hermanos, de tu líder. Va a haber muchas personas que siempre dicen palabras persuasivas que te querrán apartar. Pero si tú tienes a Cristo y Cristo está en ti, tú te uniste con un Dios que no va a permitir que te apartes. La Biblia dice que tengas cuidado de ti mismo de no caer. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que permanezcas. Aunque de repente no te den buen testimonio, aunque de repente la gente que debería procurarte, amarte y cuidarte, haga todo lo contrario. Aún así, Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de la actitud del hombre. Dios es perfecto. El imperfecto es el hombre, pero hay una promesa. Estamos caminando hacia la perfección. Y si alguien te hizo daño, si alguien te apartó de Dios, no fue Dios. Fue la persona enviada por el enemigo para que te haga daño. Pero si tu corazón está lleno de Dios y el Espíritu de Dios está en ti y el amor de Dios está en ti, regresa. Regresa a casa. Vuelve a tu iglesia. Vuelve con tu pastor y dile que te perdone. Le pides perdón. No des tanta explicación. Simplemente vuelve y camina con Dios. Si el daño que te hicieron no fue tan riesgoso ni tan peligroso como para que vuelvas, regresa. Si fue algo simple, algo sencillo, vuelve a casa. Tengo autoridad para hablarte de esto y aconsejarte de que vuelvas y aconsejarte de que te cuides. ¿Por qué? Porque el imperfecto es el hombre, el perfecto es Dios. Pero Dios suma y Dios multiplica, Dios une, Dios trae a sus escogidos del norte, del sur, del este y del oeste, de ciudades lejanas, los trae para servirle. Y te digo una cosa, te estamos esperando en casa. Te estamos esperando. Si un día caminaste con nosotros y te apartaste, si algún error cometí como pastor, te pido perdón en el nombre de Jesús. No soy perfecto, pero quiero decirte, jamás tuve la intención de hacerte daño. Siempre he procurado hacer el bien y bendecir. Pero si algo te lastimó o alguien de la iglesia te lastimó de nuestro ministerio, te pedimos perdón en el nombre de Jesús y te pedimos que vuelvas a casa. Y si ya estás yendo a otro lugar y te sientes bien y ahí te has unido, crece, prevalece y permanece. No te apartes de Dios.
Y si en algo te podemos servir, aquí estaremos con los brazos abiertos para bendecirte. Y si nunca has caminado con Dios, si nunca te has unido a Dios, es necesario que decidas buscarlo para que logres encontrarlo y el amor de Dios entre a tu corazón y la presencia de Dios entre a tu corazón y Jesucristo entre a tu corazón y te puedas unir a una iglesia y le puedas servir. Si en algo te podemos ayudar, aquí estamos. Somos la iglesia El Río de Dios en Cancún, en Leona Vicario y en algunas iglesias hermanas de otras ciudades. Estamos para bendecirte y te pido un favor, únete a Dios, acércate a Cristo, que es la respuesta y la solución a tu vida. Ahí donde estás te bendigo y clamo para que el Espíritu de Dios inunde tu corazón y nunca te apartes de Dios y un día podamos mirar su gloria allá en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Sabemos que esta palabra fue de bendición para todos nosotros. El Señor se regocijó y esperamos que nos sigan en nuestras transmisiones. Síganos sintonizando en nuestras diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Compartan esta palabra, síganos, que Dios es maravilloso y en cada prédica Él nos comparte un mensaje maravilloso que necesitamos. Gracias, los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.